Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes de nuevo. Vamos a abordar el tema 10 en su tercera parte, en el cual vamos a estudiar las necesidades de supervivencia y de mantenimiento que requieren las células TH1, TH2, TH17 una vez que se han establecido. Vamos a hablar de algunos experimentos que indican cuáles son estas necesidades. Vamos a hablar también de la plasticidad de diferenciación de las células T, de algunas que pueden convertirse en un tipo u otro. No necesariamente están siempre destinadas a mantenerse en el mismo tipo en el que se han convertido. Y hablaremos también de la integración de la respuesta inmune final y de la resolución de esta respuesta inmune, es decir, cómo la respuesta inmune desaparece, se inhibe una vez que la infección ha sido vencida. Todo esto lo vamos a tratar pues bastante brevemente en principio. Comenzaremos hablando de las necesidades de las células Th1 y Th17 para mantenerse activadas durante la lucha contra la infección. Ya sabemos que estas células se diferencian en los ganglios linfáticos, pero las actividades efectoras necesitan ser moduladas una vez que alcanzan los focos de infección. Entonces hay diversas evidencias que apoyan que existe una regulación continua de la expansión y de la actividad de estas células TCD4 diferenciadas, como digo, en particular las células Th17 y las células Th1. Para mantener esta actividad necesitan de una señal continuada de las citocinas que están aquí indicadas, la interleuquina 12 y la interleuquina 23, que son producidas por macrófagos activados, con lo cual esos macrófagos luchando contra la infección producen esas citocinas que mantienen la, digamos, vida y la actividad de las células Th1 y también de las Th17. La interleuquina 23, como está indicado, actúa sobre las células Th17 y la interleuquina 12 actúa sobre las células Th1, estimulando la producción de interferón gamma, el cual resulta esencial para activar a los macrófagos y eliminar a los patógenos que están siendo fagocitados por ellos, especialmente los que son resistentes. Las células Th17 expresan receptores para la interleuquina 23 y las células Th1 expresan receptores para la interleuquina 12. Estos receptores comparten una subunidad, que es la subunidad esta que está aquí marcada en azul, la que se llama IL12R beta 1. Esta subunidad del receptor es compartida tanto por el receptor de la interleuquina 12 como por el receptor de la interleuquina 23. Igualmente, las dos interleuquinas, la 12 y la 23, comparten también una subunidad. Son dímeros, estas citocinas, formada por P35 y P40 en el caso de la interleuquina 12. La P significa proteína y 35 es el peso molecular, sería 35 kilodaltons. P40 sería una proteína de 40 kilodaltons. P19 de 19 kilodaltons y la P40 otra vez es la misma de antes, ¿no? Porque hemos dicho que se están compartiendo esta subunidad. Estas citocinas van a estimular una señal que va a acabar en la activación de unos factores de transcripción de la familia STAT. En el caso de la interleuquina 12 se estimula el factor de transcripción STAT4 y en el caso de la interleuquina 23 se estimula el factor de transcripción STAT3. STAT significa Signal Transducers and Activators of Transcription, o sea, traductores de señales y activadores de la transcripción. Hay 6 de estos factores de transcripción, del 1 al 6, y como digo, en el caso de la interleuquina 12 se estimula el 4 y en el caso de la interleuquina 23 se estimula el STAT3. Por supuesto, estos factores de transcripción van a estimular genes que son necesarios para el mantenimiento de las funciones efectoras de las células Th17 en el caso de la STAT3 y Th1 en el caso de la STAT4. Como ya he dicho en algunas ocasiones, el papel de las citocinas y otros conocimientos relacionados con el sistema inmune se han desvelado gracias a experimentos de laboratorio en los que se suelen utilizar ratones genéticamente modificados a los cuales les falta algún gen. En este caso, el experimento utiliza a ratones que carecen del gen RAC2 o que carecen del gen IL12B, es decir, de una de las subunidades de la interleuquina 12, y por tanto estos ratones no van a tener interleuquina 12. Los ratones RAC2 no van a poder recombinar los receptores T ni los receptores B. Por tanto, son ratones inmunodeficientes, combinados severos, es decir, no tienen ni inmunidad celular ni inmunidad humoral, y
bueno, pues son completamente inmunodeficientes. En el experimento se intenta ver el papel de la interleuquina 12 para el mantenimiento en vida y la actividad de las células Th1. Para eso lo que se hace es inyectar a un ratón normal con un microorganismo que necesita de la respuesta Th1 para ser eliminado. En este caso el microorganismo es Leishmania major, es una bacteria que requiere la activación de células Th1 para ayudar a los macrófagos a eliminarlas completamente. De estos ratones se extraen células Th1 y esas células Th1 se inyectan bien al ratón RAG2 negativo, es decir, que carece de este gen RAG2 y, repito, carece de células T y B, o bien se inyectan al ratón que carece de el gen IL-12B, es decir, no va a tener interleuquina 12, aunque sí va a tener células T y células B, porque el gen RAG2 en este caso es normal. Y ahora vamos a analizar qué sucede con la respuesta de estos ratones. Esta respuesta inmune obviamente depende de las células Th1 que hemos inyectado. Si esas células Th1 son activas, los ratones se van a curar cuando les inyectemos con Leishmania major. Estos ratones les ponemos en este microorganismo, está aquí indicado, y vemos ahora la respuesta que tiene. Bueno, ¿qué pasa cuando inyectamos las células Th1 a el ratón RAG negativo? Bueno, pues la lesión no crece. Si aquí vemos la lesión en milímetros, como va creciendo, esa lesión, ese foco de infección, no crece, y eso quiere decir que este ratón inmunodeficiente que no tiene células T ni B, cuando le inyecto sin embargo células Th1 de otro animal que se ha curado de la infección, es capaz de proteger a este animal de la infección. Sin embargo, el ratón que carece de interleuquina 12, cuando le inyecto estas células de ese animal que ya se ha curado de la infección y lo infecto con el mismo microorganismo, estas células Th1 no son capaces de proteger al animal de la infección porque el foco de infección crece, como vemos aquí. Por tanto, la conclusión de este experimento es que la interleuquina 12 es necesaria para el mantenimiento de las células Th1 efectoras contra una infección determinada. En otros experimentos se ha comprobado que el desarrollo de células TCD4 de determinados subgrupos pues puede manipularse si alteramos las citocinas que actúan durante las etapas del desarrollo. En este caso, lo que tenemos es un ratón de una estirpe que se llama Val-C, que está genéticamente hasta cierto punto determinado a desarrollar una respuesta Th2 frente a este parásito, Leishmania major, que es el mismo que habíamos utilizado en el experimento anterior, el cual requiere una respuesta Th1. Entonces, si este ratón, por causas genéticas, no es capaz de desarrollar correctamente una respuesta Th1, el ratón va a ser muy susceptible a esta infección y va a morir. Sin embargo, si tratamos a este ratón con un anticuerpo que va contra una citocina, que es en este caso la interleuquina 4, que es necesaria para el desarrollo de una respuesta Th2, cuando inyectamos a este ratón tratado con este anticuerpo, con este microorganismo, este ratón sí va a poder desarrollar una respuesta Th1 protectora porque la acción del anticuerpo bloquea la interleuquina 4. Esta interleuquina 4 bloqueada no puede participar en la inducción de una respuesta incorrecta, en este caso, contra esta infección, que sería una respuesta Th2. El animal va a desarrollar una respuesta Th1. Y entonces podemos observar que si vemos la supervivencia de los animales que han sido infectados con este microorganismo, tanto en un caso en donde no bloqueamos la interleuquina 4 como en el otro caso donde sí la bloqueamos con el anticuerpo, pues vemos que la supervivencia de los ratones que han sido tratados con el anticuerpo y que por tanto desarrollan una respuesta Th1 es prácticamente total con el tiempo. Sin embargo, los ratones que no han sido tratados y que desarrollan de manera normal, o sea, genéticamente determinada en esta estirpe de ratón, desarrollan una respuesta Th2, van muriendo con el tiempo y al final toda la población de ratones infectados muere porque es incapaz de mantener en jaque a la infección. El entorno de citocinas que encuentra una célula naïf CD4 para diferenciarse también participa en un fenómeno reciente que se ha descubierto, que es la plasticidad de las células
T una vez diferenciadas a algún fenotipo, o por ejemplo a las células T reguladoras como tenemos aquí. Se creía antes, y es verdad en algunos casos, que de una célula T naïf se va a diferenciar, por ejemplo, una célula TH2 o se va a diferenciar una célula TH1 y que esta diferenciación es fija, final, y las células TH2 no se pueden convertir en TH1 ni viceversa. Sin embargo, algunas células tienen lo que podríamos llamar plasticidad de diferenciación o plasticidad genética. Por ejemplo, si inicialmente se diferencia una célula TCD4 a una célula T reguladora, no tiene por qué esta célula T reguladora quedarse en ese fenotipo, en esa función, para siempre y para el resto de su vida, sino que dependiendo del entorno de citocinas que se puede encontrar en su vida, esta célula puede diferenciarse a TH1, puede diferenciarse a TH17 y las células TH17, también una vez diferenciadas, pueden pasar también a ser células TH1. Por tanto, existe una plasticidad en algunos tipos de células TCD4 que permite una cierta adaptación de la respuesta inmune a distintos microorganismos y a distintas fases de la lucha contra la infección. Por ejemplo, las células TH17 son más importantes inicialmente en la lucha contra las bacterias porque estimulan los neutrófilos, pero después quizás sean las células TH1 las más importantes para mantener la respuesta. Pues bien, estas células TH17 son en algunos casos capaces de transformarse en células TH1 para mantener la lucha contra la infección. Además de las células TCD4, las células TCD8 también pueden participar en la lucha contra la infección de una manera directa o de una manera indirecta, como vamos a ver aquí. La mayoría de las respuestas de las células TCD8 requieren la colaboración de las células TCD4, las cuales son fundamentales cuando el antígeno que reconocen las células TCD8 se deriva de un agente que no causa inflamación, normalmente en el momento de la infección inicial. Por ejemplo, quizás un virus puede no causar mucha inflamación. En estas circunstancias se requiere, por tanto, la ayuda de estas células TCD4 que van a activar a las células dendríticas de manera que presenten una mayor cantidad de moléculas coestimuladoras, que están aquí, las B7-1, B7-2, que van a activar a las células TCD8 mediante la activación del receptor CD28. Estas células TCD8 se van a convertir en células citolíticas o células citotóxicas y, bueno, esto es debido a que estas células TCD4 han activado la célula dendrítica para presentar todas estas moléculas coestimuladoras. También, por ejemplo, la molécula CD40 sería importante. Sin embargo, las células TCD8 pueden también colaborar en la lucha contra la infección sin ayuda de las células TCD4 y de hecho sin la ayuda de detectar el antígeno presentado por un MHC de tipo 1, que es obviamente el MHC que son capaces de detectar. Entonces hay algunos patógenos que activan intensamente a los receptores TOL de las células dendríticas y pueden activar de modo directo a estas células presentadoras de antígenos, de modo que éstas van a expresar altos niveles de las moléculas B7 y CD40 y además van a secretar altos niveles de citocinas como las que están aquí, la interleuquina 12 y la interleuquina 18. En el caso de las células T que no detecten este antígeno, ¿de acuerdo? Y que por tanto tampoco van a ser coestimuladas por B7 y por CD40, van a poder, no obstante, detectar estas citocinas. En respuesta a la detección de estas citocinas producidas por las células dendríticas, estas van a poder producir interferón gamma. Como sabemos, el interferón gamma, que estaría producido por estas células TCD8 observadoras de la infección, se puede decir bystander, quiere decir que están ahí observando, están de paso, pero que no obstante son capaces de reaccionar frente a estas citocinas produciendo interferón gamma que va a actuar sobre las células epiteliales y sobre los macrófagos también, sobre todo sobre estos macrófagos, y va a estimular la acción microbicida de estos macrófagos. Por tanto, esto es un efecto importante que se denomina el efecto del observador y que es independiente del antígeno respecto a las células T que son capaces de responder a este efecto, que son estas células TCD8. Continuando con la función de las células TCD8, pero en general con la función del sistema inmune, es importante tener en cuenta el concepto de que la integración de la respuesta inmune, tanto humoral como celular, es crítica para la protección frente a muchos tipos de patógenos. Por ejemplo, las células TCD8 son necesarias para eliminar infecciones víricas, pero
sin anticuerpos neutralizantes, estas células TCD8 en general, la mayoría de los casos, no pueden acabar ellas solas con la infección. Por ejemplo, tenemos el caso del famoso virus ébola. Tenemos una respuesta IgG eficaz que neutraliza y elimina los virus. En este caso es fundamental para la supervivencia. Es decir, las células TCD8, aunque se hayan activado bien, no pueden controlar la infección del virus. Sin respuesta de anticuerpos, esta enfermedad progresa a pesar de la actividad de las células TCD8. En otros muchos casos, la inmunidad protectora depende de la presencia de anticuerpos, como en el caso anterior también, y muchas vacunas contra enfermedades causadas por virus estimulan una respuesta humoral, además de que deberían estimular una respuesta celular, y esta respuesta humoral es necesaria para neutralizar al virus. Un ejemplo importante es la poliomielitis. Esta es una enfermedad que la vacuna hace ya unos años unas décadas que está disponible, que ha evitado muchas parálisis y ha salvado muchas vidas. Este virus de la polio lo que hace es actuar rápidamente frente a las neuronas motoras, las mata, con lo cual no hay impulso nervioso a los músculos. Los músculos también se hacen más pequeños porque no tienen ese estímulo neuronal. Hay una distrofia muscular y obviamente tenemos una cierta parálisis. A menos que haya anticuerpos neutralizantes, este ataque se produce y tenemos a las neuronas motoras muertas. Por tanto, si queremos proteger a estas neuronas, necesitamos generar anticuerpos. La vacuna necesita generar anticuerpos neutralizantes que impidan que el virus establezca contacto e infecte a estas neuronas motoras antes de que, obviamente, lo consigue. Es decir, si lo consigue el virus, pues obviamente lo que tendremos será la enfermedad y la vacuna no habrá sido eficaz. Por tanto, las vacunas es muy importante que la vacuna estimule de manera integrada los mecanismos del sistema inmune necesarios para protegernos contra un microorganismo concreto. Veremos más sobre las vacunas más adelante en este curso. Finalmente, si la infección es vencida, tenemos que acabar o parar toda la lucha inmune contra ese microorganismo que la estaba causando. Entonces, cuando se repele la infección, ocurren dos cosas. Primero, el antígeno que estimuló toda la diferenciación y la activación de las células efectoras desaparece. Claro, hemos vencido la infección. Y en ausencia de antígeno, la mayoría de las células efectoras mueren por abandono, ya que necesitan recibir señales de supervivencia por parte de este antígeno para seguir vivas. Esas señales de supervivencia desaparecen porque las células dejan de producir citocinas estimuladoras, como son la interleuquina 2 o la interleuquina 7, y dejan de expresar también receptores para ellas. Esas citocinas estimulan la producción de proteínas anti-apoptóticas, es decir, que evitan la apoptosis y por tanto mantienen vivas a las células. En ausencia de esta señal antiapoptótica, estas proteínas antiapoptóticas, como la BCL2, no se producen más. Es decir, esta proteína es una proteína que inhibiría la apoptosis, dejaría de ser producida al no estar las señales que estimulan su producción. Entonces, deja de producirse. Pero además se producen proteínas proapoptóticas, como por ejemplo la proteína BIM, que estimula la ruta intrínseca de la apoptosis. Eso va a significar que las células van a entrar en apoptosis y por tanto van a morir. Además, las células también sensibilizan la ruta extrínseca de la apoptosis, que está mediada por receptores externos, por ejemplo, el receptor Fas, que responde al ligando de Fas, el Fas-L. Es decir, las células van a ser sensibles a este mecanismo de la ruta extrínseca que depende de señales de fuera, pero al mismo tiempo también van a ser sensibles a su propio suicidio intrínsecamente con cambios moleculares que suceden en el interior de la célula y que favorecen la apoptosis celular. Las dos rutas activan, por tanto, la apoptosis de estas células efectoras que ya no se necesitan, lo que causa su muerte y además activa su fagocitosis, porque las células normales, digamos, del organismo, envían señales moleculares a los macrófagos que yo llamo y otros llaman señales no me comas, que evitan la fagocitosis. Pero cuando se produce la apoptosis, se produce un cambio en los fosfolípidos de membrana, la fosfatidilserina pasa a estar en el exterior, en la parte exterior de la membrana, cuando antes estaba en la parte interior, es decir, en la capa interna. Este lípido es detectado por los macrófagos e interpretado como una señal que yo llamo, y otros también llaman, la señal cómeme,
y estos macrófagos van, por tanto, a comerse, a fagocitar a las células apoptósicas, las que han muerto por apoptosis, y van a reciclar, obviamente, también sus componentes en su interior. Para acabar con este tema, vamos a hacer una pequeña sesión de cine en la que la estrella invitada es el linfocito y vamos a ver tres cortas películas que, como siempre, resumen o ilustran algunos aspectos interesantes de la respuesta inmunitaria en general. An immune response involves events that unfold both locally, at the site of an infection, and at more distant sites, such as nearby lymph nodes. We can see the integration of the different parts of the immune response if we follow the course of a typical infection. Most pathogens are kept outside of the body by epithelial barriers, such as the epidermis, and are crossed only when there is an injury or tissue damage. After an injury, bacteria cross the epidermis and establish an infection in the underlying tissue. Phagocytic cells in the tissues, such as macrophages and neutrophils, engulf the pathogen. Dendritic cells are also phagocytic and are activated by binding pathogens to leave the site of infection and migrate to a lymph node. The migrating dendritic cells enter the lymphatic vessels and are collected in a draining lymph node. In the lymph node, T cells are activated by antigen presented by the dendritic cells, and in turn activate B cells to secrete antibody. Effector T cells and antibody molecules return to the circulation. They leave the circulation again at the site of infection, where inflammatory mediators have induced changes in the blood vessel endothelium. CD4 T cells activate macrophages to become more cytotoxic, while antibody recruits complement to lyse bacteria directly and to opsonize them, enhancing their uptake by phagocytes. In the case of a viral infection, activated CD8 T cells would kill any infected cells present. To visualize lymphocyte homing to a site of injury, a zebrafish larva was anesthetized and its fin pierced with a needle to introduce a small wound. A vein is seen at the bottom of the frame. Because the fin is very thin and transparent, we can watch directly as lymphocytes crawl out of the blood vessel and migrate towards the wound. They are attracted there by chemicals released from damaged cells, invading bacteria and other lymphocytes. In a zoomed-out view, we can appreciate that lymphocyte invasion is restricted to the wounded area. The static cells that are dispersed in the connective tissue are fibroblasts. In these movies, 60 minutes of real time are compressed into 15 seconds. Germinal centers, where B cells proliferate and undergo both isotype switching and somatic hypermutation, form within the B cell follicles in lymphoid organs. The formation of germinal centers starts when dendritic cells displaying antigen on their surface activate antigen-specific CD4 T cells, which proliferate and mature into effector cells capable of activating antigen-specific B cells. Once activated by a CD4 T cell, the B cell proliferates to form a primary focus of antigen-specific B cells. B cells from the primary focus migrate to nearby follicles and proliferate. Other B cells from the primary focus persist in the T cell area for a short while, secreting antibody, but eventually die. The B cells that enter the follicle begin to proliferate rapidly. During this time, they also undergo somatic mutation to introduce new variation into the B cell receptor. B cells undergo a process of selection after somatic mutation, when the receptors are tested for their ability to bind antigen. Those that fail to bind, or that fail to compete efficiently against other B cell receptors, die. Y con esto damos por terminada la tercera parte del tema 10.
nos espera la cuarta y última parte, la memoria inmunológica.